días, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro culto de altar familiar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar viendo acá. Amén. Vamos a iniciar nuestro culto con una lectura bíblica en Salmos 144. Amén. Gloria al Señor. Así estamos iniciando este altar familiar o culto familiar, como le quieran llamar. Y así vamos a iniciar esto tomando una lectura bíblica en el libro de Salmos, su capítulo 144. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni el grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Así vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor por esta noche que tú nos has dado, por esta bendición que tú nos das de estar en este lugar, Padre Santo, porque aún nos tienes con vida, porque aún Señor nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias Padre bendito, que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén. La sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. Amén. Vamos a entonar alabanzas. Amén. Vamos a entonar esta alabanza con hermana Génesis. Amén. Aleluya.
Dios fiel. Aleluya. Y va a ser glorioso ese día. Va a ser glorioso porque vamos a saber que hemos ganado la carrera. Y que no ha sido porque nosotros quisimos, sino porque Él nos ayudó en cada momento, a cada segundo. Ahí Él estuvo ayudándonos. Gracias, Padre, porque nos diste corona.
que todo aquel, Señor, que esté necesitando, Señor, Señor, esa llenura de ti, Padre. Si estás sintiendo algún vacío, Padre, que en este momento sea lleno por el poder de tu Espíritu Santo. Si en algo te hemos fallado, Padre, perdona, Padre Santo, que sea, Padre, lavada nuestras vidas con tu sangre preciosa. Señor, rogamos, Padre Celestial, por aquellos que están enfermos allá en esos hospitales, Señor amado, diagnosticados con esta enfermedad COVID-19. Padre, para ti no hay nada imposible, y esas camillas, esas camas en el nombre de Jesucristo van a quedar vacías y ya no van a ser ocupadas por nada, Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo. También estamos rogando, Padre bendito, por tu iglesia en general, iglesia de Guatemala. Hay poder en tu santo nombre. Señor, haz la obra en tu iglesia, que todo esto sea un propósito para que tu iglesia crezcamos, Señor, para que tu iglesia subamos de ese nivel en el nombre de Jesucristo. Que cada día, Señor, esos peldaños, Señor, ya lleguemos cerca de esa puerta del cielo, y que esa puerta del cielo sea abierta. Señor, gracias. Esta alabanza ha sido para ti, Señor. Perfumamos tu trono, perfumamos tu trono con esta alabanza, Padre. La honra y la gloria es para ti, Padre. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por este fuego que tú nos haces sentir, Padre. Aleluya. Te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, Dios, amén. Yo sé que ahí donde ustedes están, posiblemente hay alguna zozobra, pero no hay que perder la fe, no hay que perder la compostura. Saben, todo esto es un propósito de Dios. Su iglesia, la que se identifica como hijos de Dios, a crecer se ha dicho, a levantarse y a hablarle a los demás que están desesperados, y decirle que hay un Dios vivo, que hay un Dios todopoderoso que nos va a ayudar, y nada hay imposible para Dios. Allá afuera en las calles hay muchas banderas blancas, y da tristeza ver ahí a las mamás con sus pequeños ahí, y da tristeza ver muchos ancianos allí pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. El corazón de uno le duele, pero el Señor tiene un propósito especial para todos ellos. También tiene un propósito especial. Para nosotros tiene un propósito especial. Oremos por ese presidente, oremos por ese Congreso, para que esas decisiones que ellos decidan sean guiadas por Dios, que sean guiadas por esa mano divina, esa mano protectora que cuida a Guatemala. Y no nos dejemos sorprender. A veces hay gente con mentiras. Solamente enfoquémonos en el Señor. Amén. Dios les bendiga, y vamos a escuchar palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y el Señor nos va a hablar. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Así damos gracias al Señor por esta alabanza, porque todavía nos permiten alabarle a Dios por medio de los cantos. No nos han prohibido que oremos, como en los días de Daniel, que a Daniel le prohibieron que orara a Dios. Pero a nosotros no nos han prohibido ni que cantemos, ni que oremos, ni que adoremos. Así yo les invito a que pueda compartir de su pan, de sus bendiciones con el que no tiene, pues hagámoslo, porque eso es mandamiento en la palabra del Señor. Y el Señor proveerá, suplirá, así como la viuda allá de Sarepta, que estaba a punto de morir, de comerse el último bocado de pan con su hijo. Pero el Señor envió al profeta Eliseo, y esa comida abundó durante más de un año, dice la palabra, durante muchos días. Más o menos, aproximadamente más de un año, dicen los que leen la Biblia. Y así el Señor va a hacer que aumente la economía en nuestros hogares. Así vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, su capítulo 7,
Gloria al Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Amén, aleluya. Así vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Dios Jesús, gracias Señor por esta palabra que tú nos has dado. Te pedimos Señor que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir esta palabra, escudriñarla Señor, y que atesorada en nuestro corazón, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. El libro de Hebreos es un libro, como decíamos en días anteriores cuando empezamos en el capítulo 1, que no tiene un apóstol específico que lo escribió. No se sabe quién escribió el libro de Hebreos,
Pero el libro de Hebreos habla unas cosas muy interesantes y muy sorprendentes. Amén. Yo leo empecé a leer desde el capítulo 1, me sorprende todo lo que encuentro ahí. Nos habla mucho del sacerdocio, nos habla de muchas cosas. Y una cosa muy importante que veo aquí, me empieza hablando en el libro de Hebreos que nosotros tenemos que tener alimento sólido, ya no leche espiritual, no volver a los rudimentos de la salvación, volver a empezar el arrepentimiento, el bautismo, volver a empezar al principio, no, que eso ya lo hicimos en un principio. Ya nos arrepentimos, ya hicimos obra, ya nos bautizamos y no vamos a estar todo el tiempo como niños espirituales. Ahora nos toca un pastel más fuerte, una comida ya sustentable, porque no vamos a ser bebés todo el tiempo. Y la palabra del Señor aquí me está hablando cosas muy profundas. Dice ahí en el capítulo 1 o 2 de Hebreos, nos habla de que nos habla del sacerdocio de Melquisedec, de Jesús. Es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos habla ahí que no se puede explicar algunas cosas, porque aún no somos tan espirituales. Pero aquí nos explica unas cosas algo fuertes. Aquí nos habla, dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y los bendijo. Pues esta palabra, esta historia de la derrota de los reyes, eran 5 reyes. 5 reyes. El hermano pastor el día de hoy nos decía que eran, pongámosle unas sus 10,000 personas ahí a cada rey. Eran por lo menos unos 50,000 personas, soldados valientes, esforzados. ¿Cómo fue a vencer a Abraham a estos reyes? Con 300 sirvientes que tenía Abraham. Abraham tenía 300 sirvientes. Esos hombres nunca habían agarrado una espada, no tenían espada. Ellos fueron con asadones a pelear la guerra y eran 300, pongámosle con 50,000 contra 50,000. ¿Quién va a pensar que van a ganar? Y ganaron. Y cuando Abraham venía de regreso, salió a su encuentro Melquisedec. Este personaje, la Biblia, esto nos lo habla, el que tiene duda, en el libro de Génesis, su capítulo 14, versículo 17. Génesis 14, 17, ahí nos habla esta historia. Melquisedec salió al encuentro de Abraham, y Melquisedec era el rey de Salem, de un lugar que se llamaba Salem, una ciudad. Buscando la Wikipedia, nos dice ahí quién fundó esta ciudad. Y esta ciudad es donde está actualmente Jerusalén. Anteriormente se llamaba Salem. Era ciudad de paz. Y ya recientemente los judíos la tienen como Jerusalén, que es la ciudad de Dios, pues. Y le pusieron Jerusalén, según Wikipedia, dice que porque ahí habitaban los jebuseos, y pues ahí le pusieron Jerusalén. No sé qué vocablos, en aquel tiempo se hablaba arameo, no era hebreo, y le fueron cambiando nombre. Hoy en día lo conocemos como Jerusalén, como dicen los rabinos. Y ahí estaba Melquisedec. Él era el rey de ahí. No nos habla la Biblia de dónde viene, quién es su padre, de dónde salió. Solo aparece Melquisedec. Salió a recibir a Abraham y le sacó vino y pan. Les dio de comer a Abraham y a sus sirvientes vino y pan. Y al llegar Abraham con Melquisedec, pues Abraham le dio el diezmo de todo lo que él tenía. Cuando Abraham salió de su casa, no me imagino con cuánto dinero salió, pero el Señor lo había bendecido mucho más. Y cuando el rey de Sodoma y Gomorra le dijo que le iba a pagar por ir a hacer la guerra y por rescatar a la gente que se habían secuestrado, pues Abraham le dijo: no, yo no voy a recibir ni una correa de un zapato, nada voy a recibir de ti, para que no digas que tú me enriqueciste. Y hasta cierto punto Abraham hizo la separación, porque Sodoma y Gomorra era una ciudad perdida. Pues no recibió nada de esa ciudad, y el Señor lo bendijo siempre. Y dice que le dio los diezmos a Melquisedec. Hoy en día la gente no quiere dar los diezmos, no quiere dar una ofrenda. Abraham, ¿quién le pidió los diezmos a Abraham? ¿Qué pastor le pidió los diezmos? No había ley en aquel tiempo.
¿Cómo dio los diezmos a Abraham? A él le nació en su corazón. Los diezmos no son porque me lo manda el pastor, lo dice la Biblia. A mí me nace darle a Dios. Cuando un padre le da a su hijo, le dice, papá, regálame unos 5 quetzales. O regálame para un mirricito, dice. Y pues el papá le da sus 5 quetzales, ¿verdad? Y viene el patojo y va a la tienda y se compra un montón de risitos. Y viene y le dice, papá, ¿querés? Y le da. Así somos nosotros con Dios. Somos los hijos de Dios. Y de lo que Él nos da, nosotros le damos. ¿Y qué le vamos a dar? Nosotros no tenemos nada nuestro. Todo es de Él. Amén. La palabra de Dios en el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los peces, los animales, todo es del Señor. De nosotros no es nada. Y entonces Abraham le dio los diezmos. Aquí dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo Melquisedec a Abraham. Este hombre tenía un sacerdocio. ¿Quién se lo dio? Solo el que está allá arriba se lo dio. La palabra de Dios lo dice. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. También significa rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Amén. Dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía. La Biblia no explica de dónde salió este personaje. Podría ser el mismo Jesús, podría ser cualquier persona, no lo sabemos. La Biblia no explica. Leemos en Génesis 14, 17, en Génesis 14, donde está la historia, no nos explica mucho. Pero Salmo nos habla, en el libro de Salmos nos habla de Melquisedec. Amén. Lo vamos a oír más adelante. Dice aquí, sin padre, sin genealogía, sin madre, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, semejante a Jesucristo. Los fariseos no sabían de dónde salió Jesús. No se parecía a José. Decían, este no es hijo de José. Por eso a Jesús le decían, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, le decían a Jesús. Ellos ofendían a Jesús, era una gran ofensa, porque le estaban diciendo, ese Señor no es tu papá. Le estaban diciendo una palabra ofensiva a Jesús. Era una gran ofensa. Y siempre que decían, es hijo de María. En la palabra del Señor, leíamos con el hermano pastor el otro día, que no mencionaban a José. Decían, es hijo de María. Porque decían que Jesús era fuera del matrimonio. Pues Jesús era el Hijo de Dios, por eso no sabían ellos de dónde venía. ¿De dónde venía este hijo diferente? Pues era hijo de Dios, amén. Y este es Melquisedec semejante a Jesús, no igual. Podemos deducir que es otro personaje aparte, aunque todavía se debate eso. Eso el Señor nos lo revelará un día cuando ya estamos delante de su presencia, amén. Dice aquí, considerad pues cuán grande era este. Consideremos que este hombre era más grande que Abraham, dice aquí. A quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. O sea, este hombre era mayor que Abraham. Y Abraham lo sabía. Leemos la escritura que Abraham le dio el diezmo. Este hombre lo bendijo. Este hombre no necesitaba el diezmo. Él le dio de comer a sus 300 siervos de Abraham. Y Abraham le dio el diezmo de lo que traía, pues. Y él lo bendijo en el nombre del Señor, ¿verdad? Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Cuando nosotros le damos el diezmo a un pastor, a un siervo, estos diezmos los estamos dando a nuestros propios hermanos. Y ellos son los encargados de ministrar esta ofrenda y de tratar estos diezmos con mucho respeto, porque estos diezmos no son de ellos, son de Dios. ¿Qué pasa con el pastor que hace mal uso de los diezmos? Pues el Señor ya tiene sentencia y el que es ladrón, pues va a recibir su recompensa, ¿verdad? El Señor no se queda con nada, el Señor sabe quién está haciendo qué cosa, porque de los ojos de Dios no se esconde nadie. Entonces ya tendrán su recompensa. Nosotros tenemos la obligación de dar nuestros diezmos y ofrendas, amén. Así como el pueblo de Israel le daba a los sacerdotes, de sus propios hermanos eran los sacerdotes, de Leví. ¿Y saben cuál era la diferencia de Leví
Los levitas, ellos no podían trabajar en el ejército. Los levitas, ellos no podían trabajar en ninguna otra empresa más que solamente en el templo, cargando el agua, la leña, haciendo cosas en el templo de Dios. Así los pastores, hoy en día muchos se dedican a andar predicando, evangelizando, así como hoy en día con esta pandemia, pues muchos a reunir víveres, a entregar a la gente, a orar. Hay cuánta gente que se quiere suicidar porque no sabe qué va a pasar, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin casa. Sus hijos piden hambre, los niños tienen hambre, piden comida. ¿Y qué le van a dar de comer? No tienen trabajo. Pues mucha gente está muy desesperada. La delincuencia se aumenta. Hay tantas cosas que están pasando. Pues se necesita un pueblo que esté orando, un pueblo que esté ayunando, un pueblo que esté hablando con Dios. Y eso es, ¿para quién es eso? Para nosotros, que somos llamados como reyes y sacerdotes. El Señor nos llamó, en el libro de Apocalipsis dice que Él nos llamó para ser reyes y sacerdocios. Somos real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué hace el sacerdote? Pues intercede por el pueblo, intercede por sus hermanos. Nosotros somos llamados a esto. Entonces tenemos que estar atentos a esto, amén. Y así, ese era el trabajo de los hijos de Leví, y ellos recibían el diezmo y ellos miraban cómo administraban y administraban los diezmos en la casa de Dios. Dice aquí, en el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía las promesas, tenía la bendición, y todavía así buscó más bendición de parte de Melquisedec, y pues recibió los diezmos Melquisedec y lo bendijo, amén. A veces nosotros decimos, ¿por qué no tengo? Hoy me hablaba un varón que no tiene ni un centavo. Apenas prestó para pagar su renta y ese dinero ya lo debe. ¿Qué va a hacer? Y no tiene más para comer. Y pues yo le decía, mire, de lo que a usted le ayuden, le dan 10 quetzalitos, 20 quetzales, usted busque un pastor y dé su diezmo para que ese dinerito Dios se lo bendiga y se lo multiplique. Porque ¿qué hacemos nosotros? Nos comemos, aunque nos den 100, 200, 300, no tenemos dinero, nos dan 300, nos lo comemos. ¿Y qué quedó? Nada, nada de nada. ¿Y sabe qué? Usted busque la bendición de Dios. Así como Jacob, él buscaba la bendición de Dios. Él dejó su herencia, él dejó a Esaú que se quedara con todo, pero él buscaba la bendición de Dios. Él no le importó hacer de todo para buscar la bendición de Dios. Cuando él anduvo afuera, pues le robaron, lo pusieron a trabajar sin pagarle, y él buscaba la bendición de Dios, y Dios nunca lo abandonó, nunca lo abandonó. Cuando él llegó ahí no llevaba nada. ¿Qué llevaba él? Solo las bendiciones de Dios. Y cuando salió de ahí, ¿qué llevaba? Llevaba sus 11 hijos, o sus 10 hijos, llevaba ganado, llevaba siervos, llevaba de todo, porque Dios le había bendecido. Y él dijo, antes de partir, dijo, Señor, si tú me bendices el diezmo de todo lo que tú me des, yo te lo voy a dar a ti, el 10%. A él nadie le mandó, no había ley ni nada, él de su corazón lo dio. Pues hagamos un pacto con Dios y Dios va a mantenerse firme. Aunque nosotros, muchas veces nosotros fallamos en los pactos, decimos, Señor, hoy no voy a mentir, hoy no voy a hacer nada malo en contra de mi prójimo. Y cuando miramos ya ofendimos a alguien, ya le dijimos una palabra hiriente, ya lo enojamos. Entonces, ¿en qué quedamos? Y volvemos otra vez y le decimos, Señor, vuelvo a hacer pacto contigo. Pues el Señor mantiene sus promesas firmes. Nosotros fallamos, pero Él nunca falla. Dice aquí, en el versículo 7, sin discusión alguna, el mayor es bendecido, el menor es bendecido por el mayor. No hay discusiones de esto. Siempre, ¿quién va a bendecir al menor? El que está más arriba. El que está más arriba es el que bendice al que está más abajo. Así va a ser siempre. Aquí dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor? Melquisedec. ¿Quién era el menor? Abraham. Abraham era menor que Melquisedec. Este era un sumo sacerdote. Amén. Dice aquí, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Eso es lo que mucha gente dice. ¿Por qué los pastores reciben el diezmo? ¿Por qué las iglesias reciben los diezmos? Aquí dice, oiga, estúdielo bien. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive.
pues Melquisedec, aún la escritura habla, el rey David habla de Melquisedec. El rey David tuvo una revelación de Dios y habla de Melquisedec. Y el rey David sabía que Jesús iba a ser el siguiente sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Él tuvo esa revelación. Pues aquí nos dice que él recibió esto. Y para Dios este hombre es inmortal. Si usted cree en Dios, confía en Dios, vive su vida para Dios, usted es inmortal. Amén. Yo soy inmortal porque yo he puesto mi vida en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios, el que busque salvar su vida, la perderá. Y el que entregue su vida a Dios, el que pierda su vida, pues nosotros no la perdemos porque la entregamos a Dios. Este es el que va a guardar su vida. Así es la palabra del Señor. Amén. Dice aquí, se da testimonio de que vive. La palabra de Dios da testimonio que Melquisedec vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, el que recibe los diezmos. Oigan esto, qué interesante. Me llama mucho la atención. Abraham dio los diezmos de todo, pues Leví dio sus diezmos ahí en Abraham. Amén. Porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No había nacido Leví, pero ya había pagado sus diezmos. Amén. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió la ley, el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues la palabra del Señor nos hace aquí una reflexión. Si el sacerdocio de Leví fuera perfecto para poder salvar a la gente, no hubiera necesidad de que se levantara otro sacerdocio. Pero ¿sabe por qué Dios permitió esto? Porque quiere que nosotros intentemos por nuestras propias fuerzas, si podemos lograr algo. Y pues se intentó por tantos años y la gente siempre se siguió perdiendo. Entonces el Señor levantó otro sumo sacerdote mayor que Leví. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo mismo. Y nosotros somos los, ¿cómo le dijera? Seguimos esa profesión. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes. Hoy en día se levantan tantos sacerdotes sobre la tierra. Sacerdotes de muchas religiones. Y nosotros aún somos sacerdotes de Dios. Se levantan de todo tipo de sacerdotes. Pero el único sumo sacerdote siempre va a ser Jesús. Y si nosotros seguimos a Jesús, somos servidores de esa profesión. Porque somos también reyes y sacerdotes. Amén. Dice en el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya también cambio de ley. Pues se cambió el sacerdocio. La ley de Moisés solo es una sombra, solo es una figura de lo que iba a venir. Si nos damos cuenta, la palabra del Señor, Jesucristo vino a cumplir completamente la ley. Nos dejó demostrado que sí se puede cumplir la ley. Pero nosotros ahora ya no tenemos necesidad de cumplir esta ley exactamente. Sí la cumplimos por medio de Cristo, por medio del Cordero. Porque nosotros, si el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón, nosotros ya no podemos pecar. Ya no podemos pecar. Por eso en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, nos dice que si ya hemos probado de la gracia, del perdón, de la salvación, del Espíritu Santo y caemos, ya no hay perdón para esa persona. Lo siento, pero ya no hay perdón para esa persona, porque ya ha probado del Espíritu Santo. Pero si nosotros no hemos recibido todas estas cosas, les invito a que busquemos de Dios y que recibamos, participemos de la salvación y del Espíritu Santo, para que así nuestra alma no esté en pecado, no estemos pecando. Amén. Y dice aquí, cambiado el sacerdocio, es necesario es que haya también cambio de ley. Era lo que yo les decía, ya cambió la ley de Cristo es diferente. Amén. Amén. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nos hace esa explicación el libro de Hebreos, que este Melquisedec es de otra tribu, no es de la tribu de Leví. A Leví se le dio dado el sacerdocio, pero anteriormente ya había un sacerdocio. Amén. Y este es de otra tribu.
en la cual nadie más había servido al sacerdocio más que Melquisedec. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es algo bien interesante, porque yo explicaba la otra vez que leíamos el libro de Génesis, que Jacob bendijo a sus hijos. Pues Rubén perdió la primogenitura. Rubén, el primer hijo de Jacob, perdió la primogenitura porque él le quitó la mujer a su papá y se quedó con una concubina de Jacob. Entonces perdió el sacerdocio. Los otros dos hijos de Abraham, que eran Leví y su hermano, ellos perdieron la primogenitura también porque perdió el primero, le toca al segundo. Perdieron la primogenitura porque ellos se mancharon las manos matando gente inocente por su hermana Dina. Y así sucesivamente. Y el otro hijo, no me recuerdo, también perdió la primogenitura. Al final, Jacob bendice a José, a Benjamín, parece ser, que le da la primogenitura, según humanamente. Pero según Dios, ¿a quién le dio la primogenitura? A Judá. A Judá le dio la primogenitura a Dios. A él le dio la primogenitura, porque de ahí viene Jesucristo. Amén. Según Dios. Según el humano tenemos una idea, según Dios es muy diferente los pensamientos de Dios. Aquí nos dice que de esa tribu no se había levantado sacerdote, pero el Señor tuvo a bien levantar un sacerdote, a David. David fue el primer sacerdote de la tribu de Judá. Él vivió la gracia de Cristo cuando aún estaba la ley. Él vivió una laguna de la gracia de Cristo cuando aún estaba la ley. Amén. Dice aquí, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Sabe qué? Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ya Él resucitado pues ya pasa a ser el sumo sacerdote nuestro. Amén. Porque ahí ya es una vida nueva. Es la primicia de la resurrección. Le digo la primicia de la resurrección porque anteriormente ya habían resucitado otras personas, pero volvieron a morir otra vez. Pero Jesucristo resucitó y nunca más volvió a morir. Amén. Y aquí nos habla según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el que quiera leerlo en su casita, en el Salmo 110, ahí nos habla del sacerdocio de Melquisedec. David tuvo esa revelación. Y los judíos no hablan de eso, pues no hablan. Incluso yo he visto videos de judíos, veía un rabino que dice que Jesús no es el Mesías porque no es hijo de David. Porque según la escritura dice que es hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, pero aquí la palabra del Señor, a David le fue revelado que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso le fue revelado a David y ahora por medio de este libro de Hebreos, pues nos explica todo esto. Se los explicó a los hebreos hace miles de años, ahora nos lo explica a nosotros. Amén. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. A la ley anterior, dice la palabra del Señor que por la ley nadie se salvaría. Por la ley de Moisés nadie se salvaría. ¿Cómo era la ley de Moisés? Ojo por ojo, diente por diente. No matarás, no dirás falso testimonio, guardarás el sábado. ¿Cuánta ley había ahí? Y la gente, ¿será que hemos pecado más de alguna vez? Más de algún momento decimos una mentira. Más de algún momento decimos nosotros, este billete estaba aquí, no es de nadie, pues me lo llevo. Y en un momento nosotros decimos, este juguete estaba aquí tirado, pues me lo agarro. Pues todos hemos pecado, pero el Señor Jesús nos ha limpiado. Esta es vemos la ineficacia de la ley, pero la ley no era ineficaz porque la ley fuera nula, sino por nuestra debilidad humana era ineficaz la ley, por nuestra debilidad humana, no porque la ley no fuera perfecta, es por nuestra imperfección humana. Amén. Dice aquí en el 19, pues nada perfeccionó la ley no funcionó con nosotros que éramos tan imperfectos, ¿verdad? De la introducción
pues nada se perfeccionó por la ley. Y aquí dice, y de la introducción de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. Ahora tenemos una nueva esperanza. Amén. La Biblia nos habla mucho que dice que el juez juzga justamente, pero cuando hay misericordia, el juicio se anula. Amén. Amén. Decimos nosotros, este hombre robó 20 manzanas, pero viene el juez y dice, bueno, robó 20 manzanas, tiene que pagar 4 veces lo que se robó, entonces tiene que pagar 80 manzanas. O sea, la ley es dura, es drástica, pero viene y le dice, mire, es que él hace 2 meses no tiene trabajo, su familia no tiene que comer. Pues entonces ahí entra la misericordia y dice, pues regálenle esas manzanas y yo le consigo trabajo a este hombre. Así es la gracia del Señor Jesucristo. Nos quitó el juicio de condenación y nos da nueva vida, nos da nueva oportunidad. Amén. Estamos felices por eso. Amén. Amén. Dice aquí, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Leíamos esta palabra preciosa el otro día y decía, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Dios es misericordioso, no importa nuestros pecados. Dice que si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueran rojos como la grana, vendrán a ser como la nieve. Pues el Señor nos va a blanquear de nuestros pecados si nos acercamos a Él confiadamente. Pero lo que pasa es que la gente no quiere acercarse porque todavía quieren seguir pecando. Amén. Dice aquí, y esto fue hecho sin juramento. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto nos lo dice en el Salmo 110, su versículo 4. Juró el Señor por sí mismo, juro por mi propio nombre que tú vas a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. David vio esto, David oyó esto y lo escribió en un salmo. Y hasta el día de hoy está escrito ahí. Amén. Amén. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es fiador de un mejor pacto. Los de Leví pues le dieron su traje y los consagró Moisés. Un hombre los consagró para que sirvieran a los hombres y nos ayudaran a poder no pecar, ¿verdad? Pero ese pacto no funcionó. No porque la ley nos sirviera, sino por nuestra debilidad humana. Necesitábamos algo mayor. Y dice aquí que Jesús es fiador de un mejor pacto. Fiador, usted sabe que es fiador, es el que paga. Nosotros venimos y sacamos nuestro juego de salas y ponemos a nuestro amigo de fiador. Y si no tenemos con qué pagar, ¿quién va a pagar? El fiador. El fiador. Nosotros tenemos un fiador que es Cristo. Él nos va a dar la vida eterna. Y si nosotros no tenemos con qué pagarlo, pues Él va a pagar. Amén. ¿Amén? No despreciemos este privilegio, porque si nosotros despreciamos este privilegio, pues ¿qué nos queda? Una terrible condenación. Dice en el versículo 23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Si ustedes se dan cuenta, Aarón murió y siguió su hijo Eleazar. Eleazar también murió y siguió su hijo y siguió así la línea. Los demás eran sacerdotes. Todos los hijos de David podían ser sacerdotes. Los hijos de Leví, de la línea de Aarón, podían ser sacerdotes. Todos los hijos de Aarón. Los demás de la tribu de Leví pues podían ser ayudantes del templo, no sacerdotes, ayudantes del templo. Pero había un sumo sacerdote. De todos ellos había un sumo sacerdote. Jesucristo viene a ser el sumo sacerdote. Dice que en aquel tiempo pues hubieron muchos sumos sacerdotes, porque todos mueren, todos morimos, pero Jesucristo ya no muere. Él murió y resucitó. De ahí en adelante ya no volvió a morir. Amén. Dice aquí, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Como Jesucristo ya no puede morir, su sacerdocio es para siempre. Amén. Y dice aquí en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual puede también salvar. ¿Quién puede salvar? Jesús. Perpetuamente, para siempre puede salvar Jesús a los que por él
a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Usted no se va a acercar delante de Dios así como está, con su carne, con sus pecados. No se puede acercar delante de Dios. Nos acercamos a Cristo. Nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Directamente no podemos pasar porque moriríamos en nuestros delitos y pecados. Por medio de Cristo pasamos al Padre. Amén. Amén. Y dice aquí, perpetuamente puede salvar a los que por Él se acercan a Dios. Por Él nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Jesucristo vive para siempre intercediendo por nosotros. Nadie más va a interceder por usted. Ni María, ni el Papa, ni Pedro, ni Juan, nadie más. Jesús vive para siempre y Él intercede por usted. Aquí lo dice la Biblia, ¿no? Amén. Si a usted le dijeron lo contrario, pues le engañaron. Déjeme decirle, le engañaron. Dice aquí en el 26, por tal sumo sacerdote nos convenía. Oiga, este sumo sacerdote nos conviene más que los otros que han. Por tal sumo sacerdote nos convenía. Otro teléfono. ¿Por qué? Porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oigan, ¿cómo es esto? Él es santo, Señor Jesucristo. No es un hombre como nosotros. El pastor no puede salvarnos, el diácono no puede salvarnos, el hermano, el vecino no puede salvarnos. Nadie, ningún humano nos puede salvar. Solamente este sumo sacerdote que es Jesucristo. Amén. Y dice aquí en el 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Oiga lo que dice la palabra. No tiene necesidad como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. El sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Y después ofrecía sacrificio por el pueblo. Dice aquí, ofreciendo sacrificio cada día, ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Esta es la palabra del Señor. Él hizo el sacrificio una vez para siempre. Amén. Y dice aquí en el 28, con eso terminamos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes. Oiga lo que dice. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La palabra del Señor, Dios Todopoderoso, Él hizo sacerdote a Jesucristo para siempre. Esta palabra es tan hermosa. Es muy hermosa esta palabra. Y pues busquemos nosotros ese alimento espiritual para nuestras vidas. Si aún somos niños espiritualmente, pues busquemos la leche espiritual, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Pero si ya tenemos un cierto grado de madurez, yo les decía a mi familia hace unos días, les decía yo, ¿cuántos años tienes de estar en la iglesia? Yo tengo 9 años. ¿Y tú cuántos años? Yo tengo 10 años. ¿Y tú cuántos años? Yo 17. Y así cada quien tiene tantos años de estar en la iglesia. Entonces yo les digo ahora, ¿por qué no maduramos espiritualmente? Maduremos espiritualmente y tengamos ese crecimiento espiritual. Leamos el libro de Hebreos. Yo les invito a que en sus casas lean ese libro. Son 13 capítulos y son muy interesantes. Y pues que el Señor me los bendiga y les siga dando sabiduría y entendimiento a su pueblo. Pongámonos pilas porque ya son los últimos tiempos, ya son los últimos días. El Señor Jesucristo en cualquier momento viene, la muerte en cualquier momento viene por nosotros, la enfermedad, la aflicción viene por nosotros, y si no estamos preparados, ¿qué vamos a hacer? El soldado se prepara y a la hora que viene el enemigo, él ya tiene su arma lista. Pero si el soldado en ese momento va a empezar a pensar, ay, ¿cómo disparo? ¿Dónde está el seguro? No traje balas, no traje el arma. Pues ahí o está durmiendo, o está haciendo otras cosas, o está en el Facebook, o está en su teléfono hablando con la novia. Pues el enemigo nos va a caer en un momento y tenemos que estar preparados. En cualquier momento nos cae la muerte, viene Jesús, pasa algo, estemos preparados para todo. Amén. Y en esta pandemia pues estemos preparados espiritualmente. Gloria a Dios. Así vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por esta palabra.
palabra. Gracias, Señor, porque no tenemos Gracias, cómo Señor agradecerte Jesús. todas las cosas que tú has hecho Qué por bueno nuestra eres, vida. Padre. Porque sabemos que en un momento Ayúdanos a no había recibir tu salvación para palabra, nosotros, pero Padre, tú nos con has paz, bendecido pura con voz, esa gran con salvación de verdad, nuestro que Señor seamos Jesucristo. Te doy hacedores gracias, de Señor, tu por todo lo que palabra, tú nos has que dado. apreciemos Ahí donde lo nos que tú hayan visto, hiciste, Señor, amado aquellos que nos Jesús. hayan visto, te pido que tú Porque, derrames Jesús, tú tu eres poder, el tu que bendición intercede sobre por ellos. nosotros. Abra su mente, su entendimiento, Sí, Señor, su Padre, corazón. gracias. Aquellos que no creen en ti, aquellos que son ateos, Señor. Te Así pido que sea, tú les Padre. alumbres, les quite la venda de los Así ojos que sea, puedan ver, Señor. Señor Santo. En el Aquellos nombre que de están en Jesucristo. otros caminos, que algunos creen que todos los caminos Sí, llegan a Padre Dios, celestial. pero tu palabra dice que solamente Haz la Jesucristo, Él es obra el en cada camino. corazón, Te pido que tú Padre. les ayudes, Señor, Señor, yo sé bendito. que tú estás Aquellos que no haciendo pueden esa caminar, buena así obra, como Padre. Mefiboset, que estaba por allá abandonado, pero tú lo llamaste, Señor, al palacio del rey, porque somos llamados para reyes y sacerdotes delante de tu En el nombre de presencia. Jesucristo. Llama, Señor, a esos siervos, atrae a tu pueblo hacia ti, mi Dios Santo. Dale paz a mi Guatemala, dale paz a mi ciudad, dale paz, Señor, dale abundancia a este país. Amén. Quita, Señor, Amén, la así venda sea. de los ojos de aquellos que Así solo sea, piensan en Padre. robar, aquellos que solo piensan en asesinar. Quita la venda de sea, sus en ojos el que puedan nombre de ver Jesús. aquellas cosas Amén, negativas Padre. que están haciendo y que puedan arrepentirse, Amén, Señor. Padre En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Gracias, Padre, por tu Señor bendición. Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Los que estuvieron ahí compartiendo. Este es el servicio que se hace en nuestro altar familiar. Vamos a despedirnos. Despídase, Santiaguito. Dios le bendiga, hermanos. Sigan haciendo su altar familiar. Gracias por ver este video y finalizamos. Hasta pronto. Dios les bendiga.